Buenos días o buenas tardes. No sé qué hora es. Buenas tardes, ¿verdad? Ya está dando hambre, ¿verdad? Pero estamos contentos de poder compartir con todos ustedes, con cada uno de ustedes, el tiempo que el Señor nos ha dispensado en este día maravilloso. Ha sido muchos días de oración, de preparación para compartir la palabra en este día. Vamos a las misiones, vamos a compartir el mensaje de la palabra, formemos una nueva generación. Ese es el corazón, lo que Dios puso en el corazón de Ulfrido, y estamos tan contentos de ver a un joven con tanta pasión por el Señor. De verdad, yo me regocijo de conocer a nuestro hermano Wilfrido desde que le conocí, desde que fui a los lugares donde este joven trabaja con la pasión. Decimos en Dominicana, con las manos peladas, a mano pelá, vamos a usar más claro, ¿verdad? Trabajando ahí duro, muchas veces hasta sin recursos. Cómo el Señor obra, es maravilloso ver este hombre de Dios involucrado. Y este día es un día especial. Hemos visto dos conferencias muy interesantes, cómo Dios comisiona, cómo debemos levantar una generación. Y en esta hora yo estaré hablando de un tema muy interesante que veremos a continuación. En nombre de la Convención Bautista Dominicana también muchísimas gracias por invitarnos y por hacernos parte de este evento y de este proyecto de expandir el Evangelio por la República Dominicana y el mundo. Qué interesante, como decía el hermano, ver las naciones juntas alabando a Dios, compartiendo en alabanza. Es una sola familia, eso es maravilloso, ¿verdad? La familia de Dios es una sola familia en Haití, en República Dominicana, en Estados Unidos, en China, en todas partes. Dios está con nosotros. Es maravilloso. Quisiera compartir con ustedes dos pasajes básicos. Vayamos al libro de los Hechos, en un pasaje muy conocido, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y buscan de inmediato primera carta de Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 1, versículo 8, que seguro se lo saben de memoria, y también primera carta de Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 hasta el 5. Y la palabra de Dios nos dice en el primer pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Vamos a orar. Padre, tu palabra es leída y tu palabra es viva. Solo ella habla, Señor. No necesitamos explicar más, pero queremos que tú nos hables a través de ella en este momento. Úsame conforme a tu verdad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando recibí la invitación de nuestro hermano Wilfrido para dictar esta conferencia, vinieron a mí algunas ideas confusas y yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo hablar de misiones si yo no soy misionero? ¿Qué experiencia misionera yo puedo darles a los presentes si es un congreso de misiones? Pero cuando me llegó el tema, mi Jerusalén, entonces sonreí. Porque dije, wow, qué interesante, mi Jerusalén.
el trabajo que estamos haciendo, no solamente personalmente, sino como convención también, lo que estamos haciendo en nuestro alrededor. La palabra de Dios que leímos en el libro de los Hechos dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, todos estuvieron capacitados para anunciar el Evangelio y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iniciando desde Jerusalén y llevando el Evangelio a todos los lugares. Pero también al recibir ese tema, me llegó a mi memoria mi niñez, que no hace mucho tiempo de eso, hace 2 o 3 días nada más. Me llegó a mi memoria mi niñez y recuerdo a mi mamá, una mujer de Dios, tiene 81 años ya, pero es una sierva de Dios de constante oración, guiando a sus hijos en los caminos del Señor. Y eso dio resultados. El hecho de que mi mamá guiara a sus hijos en el camino del Señor hizo que mi hermano mayor fuera pastor, que yo fuera pastor, que mi hermano menor fuera el director de alabanza y de adoración de la iglesia, que 2 de mis hermanas fueran esposas de pastores, que los demás hermanos míos estén sirviendo, que todos mis sobrinos estén sirviendo de alguna manera en la obra del Señor. Es maravilloso eso, hermanos, cuando mi madre se enfocó en llevar el mensaje. Pero también me lleva a mi niñez el hecho de recordar lo que yo hacía en la iglesia. Los tiempos de las poesías coreadas, ya no se usa mucho, como los niños hacían las poesías coreadas. Yo sé que ya a veces se acuerdo de eso cuando estaba pequeño, los dramas, todas esas participaciones. Pero me llama la atención también, hermanos, alguien muy especial en mi vida, un pastor que marcó mi vida para siempre. Se llama Radamés Quesada. Él es pastor de la iglesia metodista y tiene un ministerio preciosísimo en la ciudad de Pimentel, en el pueblo de Pimentel, San Francisco de Macorís. Ese hombre marcó mi vida. ¿Ustedes saben por qué marcó mi vida? Porque cuando él llegaba a las casas a visitar a los hermanos de la iglesia, él, después que terminaba con los adultos, se sentaba con los niños y compartía con los niños. Y no solamente eso, este hombre fue que me involucró en el trabajo evangelístico. Yo siendo un jovencito, un adolescente, yo me montaba con él. Él tenía un motor y tenía yo recuerdo un motor Yamaha 100. Aquella época eso era una jipeta. Tenía un Yamaha 100 el pastor Radamés. Y él tocaba el bandoneón y tocaba la guitarra y también usaba unos títeres que lo usábamos para trabajar con los niños. Pero aquello era algo emocionante para mí, porque yo tenía que ir a un pueblo cercano. Yo soy nativo de Mao Valverde, y habían pueblecitos cercanos a Mao donde íbamos a llevar el mensaje, tanto a los adultos como a los niños. Entonces yo me montaba en el motor, el bandoneón como mochila, una guitarra de aquí y los muñecos ahí, en una carretera terrible. Y entonces el motor iba, a veces cuando él frenaba yo casi me iba para atrás, porque me pesaba mucho el bandoneón. Pero llegábamos a esos lugares llevando el mensaje, predicándole a los adultos y a los niños, y era la Jerusalén que Dios quería que nosotros fuéramos y lleváramos el mensaje. Yo estaba en mi mente, estaba en mi corazón a estudiar. Desde pequeñito había un señor en mi barrio que tenía un colmado en la esquina, un señor que todavía está vivo, tiene como 90 y pico de años y tiene su colmado ahí, le dicen el señor Banano. Y él decía, desde que me veía pequeñito, me decía: ¿cómo está usted, doctor? Porque yo decía siempre que iba a ser doctor. Entonces era mi pasión, yo quería ser médico. En Mao no ofrecían la carrera, yo me voy a Santiago a estudiar, pero llego a una iglesia, a la primera iglesia bautista de Santiago. En esa iglesia, con pasión misionera, la mayoría de iglesias que están alrededor de Santiago fueron fundadas e iniciadas por la primera iglesia bautista de Santiago. Entonces yo llego allí, me uno al pastor que de entonces, que era el pastor Dani Castillo, mi pastor, y entonces empiezo otra vez la jornada de salir con él a los pueblos más cercanos, a Moca a llevar el mensaje y a Palmar Arriba, que era cerca de Villa González, con otros hermanos, con otro motorcito en carretera muy mala también, llevando el mensaje, llevando la palabra. Y
desde ese momento me involucré también en el trabajo. Nuestra iglesia ha formado varias iglesias. La Iglesia Bautista de los Ciruelitos y otras dependencias. Actualmente estamos trabajando en una nueva misión en la Herradura de Santiago. Estamos trabajando y formando. Pero hay una cosa interesante también. Y es que mi esposa también es médico de profesión, está involucrada en la obra del Señor casi a tiempo completo. Lo único que yo recibo el sueldo y ella no recibe nada. Pero ella está a tiempo completo. Y mi hija, Alondra tiene 15 años y está dirigiendo el ministerio de adoración de la iglesia. Y a los hermanos haitianos, yo les puedo decir que Alondra nos dio esta noticia hace unas semanas. Y nos dice: papi, yo quiero que tú me inscribas porque yo quiero hacer un curso de creol, porque quiero aprender creol, porque yo tengo un llamado para ir a las misiones a Haití. Mi hija de 15 años. Eso es precioso, hermanos. Ese es su corazón. Ella quiere servir. Yo quiero aprender creol porque yo quiero ir a las misiones. Porque yo quiero llevar el mensaje. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el pastor está dando su testimonio hoy? ¿Por qué está hablando de su vida? Yo sé que ustedes están preguntando, ¿y por qué usa un pasaje para hablar de las misiones como Primera de Timoteo en el capítulo 3, que está dirigido principalmente a pastores y a líderes? ¿Por qué usa este pasaje? Bueno, yo quiero compartir algo diferente. Mi tema es mi Jerusalén, pero yo quiero compartir lo que el apóstol Pablo compartió con sus líderes, con sus siervos, con lo que él guió. El apóstol Pablo es tal vez uno de los más grandes misioneros registrados en la palabra y en la historia cristiana hasta nuestros días. Y Pablo escribe a su hijo Timoteo con la claridad que le caracterizaba, con tan directo como era el apóstol Pablo. Y podemos usar esta misma enseñanza para los misioneros hoy, para aquellos que tienen un llamado para las misiones. En lugar de decir, si alguno, como dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, podemos decir, si alguno anhela ser misionero, buena cosa desea. Si alguno desea ir a las misiones, llevar el mensaje aún a su barrio, aún a la comunidad más cercana, aún a las naciones, buena cosa desea. Al recibir un llamado de Dios, al recibir lo que Dios nos ha dado en las misiones, hay requisitos fundamentales, necesarios, indispensables, innegociables para poder ejercer este ministerio. Pablo dice, y vamos a verlo en 3 puntos fundamentales. Pablo dice, el llamado para las misiones, para el ministerio, para lo que sea en la obra del Señor, el llamado va acompañado de capacitación moral e intelectual. Ese es el primer punto y debemos estar claros. Si usted se da cuenta, hermanos, desde que inició esta conferencia, todo está enfocado a aquel que va, a la persona que va a estar preparada para llevar el mensaje. Tanto el pastor Kevin como el pastor Wilfrido estuvo enfocado en la necesidad de estar acerca de Dios, el que va a ir, como a estar humillados delante de Dios, porque eso es fundamental. Entonces el apóstol Pablo recomienda que nuestro llamado, el llamado a las misiones también, debe estar acompañado de capacitación moral e intelectual. Es necesario que el obispo, es necesario que el misionero, entonces, dice la palabra, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No es de más recalcar la responsabilidad que tiene el siervo de Dios de dar un testimonio de vida para con los de afuera, que no tenga de qué avergonzarse. Óigame, para nosotros poder llevar el mensaje debemos ser intachables. No podemos nosotros ser señalados.
Debemos tener mucho cuidado de la manera como nosotros nos manejamos. Dice el apóstol Pablo, sea irreprensible, que no haya nadie que lo señale, que le llame la atención, porque es un hombre de Dios, es una mujer de Dios que está haciendo la voluntad de Dios y debe cuidarse más que cualquier otro. Debe ser marido de una sola mujer, no debe estar mirando lo que no debe mirar. Usted tiene su esposa, debe estar cuidado de eso. Debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso. Entonces, la preparación de las misiones debe estar acompañada de una capacitación moral. Eso es necesario, eso es indispensable. Usted no puede salir a la calle si hay alguien que los está señalando. Si hay alguien que le está viendo una falta, usted tiene que autoanalizarse. Por eso el pastor Wilfrido decía, necesitas humillarte. Necesitas reconocer y pedir perdón, arrepentirte de tus pecados y entonces avanzas. El llamado a las misiones es necesario que esté acompañado de capacitación moral e intelectual. Y hay un punto muy interesante, la capacitación intelectual. Dice el apóstol Pablo, apto para enseñar, porque es necesario que entendamos la responsabilidad de la preparación, de estudiar, de escudriñar las escrituras, de apartarse para Dios, para nosotros poder entonces dar. Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Si yo no me capacito, si yo no estudio, yo no estoy hablando necesariamente que tú tengas que ir a un seminario, que tú tengas que ir a una gran universidad a prepararte. Lo que yo te estoy diciendo es que necesitas detenerte a escudriñar las escrituras. Que tú necesitas leer la palabra e involucrarte de tal manera y conocer de ella. Hay ejemplos fehacientes en la palabra. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versículos 15 al 18 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo entendía la necesidad para poder ir a las misiones de prepararse, de capacitarse. Y miren, no era cualquier hombre, era un hombre con conocimiento grande de la palabra, era un doctor de la ley de aquella época. Pero Pablo necesitaba conocer un poquito más de Jesús. Necesitaba acercarse más a Él, necesitaba conocer lo que Él iba a enseñar, lo que Él iba a predicar, y nosotros vemos los resultados hoy. Nosotros leemos el Nuevo Testamento y la mayoría de escritos, ¿de quién son? Del apóstol Pablo. Las cartas enviadas a los pastores, a los líderes, a las iglesias, porque este hombre se capacitó. Hermanos, no puedes ir a las misiones si no te preparas. El apóstol Pablo le dijo también a su hijo Timoteo, le dijo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, le dice, ocúpate en qué, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y también le dice en la segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y de qué manera tú usas bien la palabra de verdad? Cuando estudias, cuando te preparas, cuando la escudriñas, cuando te interesas en la palabra. El salmista lo dice en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es la pasión, es el deseo de yo querer agradar a Dios a través de la palabra. Yo no puedo predicar adecuadamente si yo no escudriño las escrituras. Si yo no me voy a la palabra, si yo no tengo pasión por la palabra, valga la promoción para el evento que tiene la IBI, ¿verdad? En Por Su Causa 2013. Pasión por la palabra. Precioso tema e importantísimo tema para todos aquellos que desean ir a las misiones. No importa que sea en la iglesia local, no importa que sea en tu barrio, no importa que sea en tu pueblo, no importa que sea a las naciones, necesitas prepararte.
Para ir a las misiones, para ir a tu Jerusalén, el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos tener un llamado que incluya la capacitación moral y incluya la capacitación intelectual. Lo segundo, y el segundo punto que el apóstol Pablo plantea, es que el llamado va acompañado de entrega incondicional. Entrega incondicional. Dice el versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El dinero, hermanos, nos ayuda en el ministerio. Sí, pero no es el fin. No es lo que nosotros perseguimos cuando estamos llevando el mensaje. Siendo misionero, siendo pastor, siendo un obrero a tiempo completo, no te creas que disfrutarás de los beneficios que tiene, por ejemplo, un médico, un ingeniero, constructor, qué sé yo, un profesional que está trabajando a tiempo completo. Yo les puedo decir que yo como médico tenía un sueldo muy lujoso, y cuando yo decidí venir a ser pastor a tiempo completo, mi esposa me dijo: estamos renunciando a vivir por lo menos cómodo en la casa. Pero yo acepto el reto, dijo ella. Lo que estoy diciendo es que yo ganaba un sueldo y vine a mi iglesia a ganar 1/3 de lo que yo ganaba. Porque la palabra de Dios nos dice, nuestro llamado va acompañado de entrega incondicional. Yo no puedo estar esperando hacerme rico a través de las misiones o a través del llamado que Dios me ha hecho, porque estoy mal enfocado. El apóstol Pablo otra vez lo dice, este es el misionero que estuvo en la calle, que estuvo en los pueblos, en los lugares más terribles de aquella época, no con las comodidades que nosotros tenemos hoy. El apóstol Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Él dice, en gran manera, le dice a los filipenses, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y él le dice, no lo digo, dice el apóstol Pablo, y esto es maravilloso, esto es precioso lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, aunque tenga, dice el apóstol Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que no haya hambre, que haya hambre, no importa que no tenga un lugar donde vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi llamado, lo que yo voy a hacer por la obra del Señor, debe estar acompañado de entrega incondicional. Eso es muy importante. Si tú estás pensando que tú vas a vivir de las misiones, está mal enfocado. Si tú estás pensando que lo único que tú estás haciendo es con el propósito de conseguir unos chelitos, estás equivocado. El mismo apóstol Pablo a veces tenía que trabajar para poder subsistir. Necesitaba buscar el dinero adicional para poder seguir adelante en el trabajo que el Señor le había encomendado. E inclusive lo criticaron muchísimo porque recibía algunas ayudas. Y el apóstol Pablo se cuidó mucho de eso. Y exalta a la iglesia, a los filipenses, porque ellos tuvieron cuidado de él a pesar de todo lo que habían escuchado. Pero él le demuestra que él lo que quiere es exaltar y mostrarle a ellos la importancia de apoyar a las misiones, de apoyar a aquellos que están sirviendo en el Señor. Hermanos, es maravilloso, es interesante lo que el apóstol Pablo plantea, y hay un último punto que quisiera compartir con ustedes en esta hora. Yo sé que ya tienen hambre y tienen deseos de hacer un receso, pero hay un tercer punto muy importante. El apóstol Pablo dice que nuestro llamado, el llamado a las misiones, el llamado al ministerio debe estar y debe comenzar en nuestra casa. Y así terminó el hermano Wilfrido en su sermón. Él decía, nuestro llamado debe iniciar en nuestra casa. Y dice, que gobierne bien
su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El apóstol Pablo no está diciendo aquí que el hecho de que seas misionero tengan tus hijos que ser misioneros, pero generalmente es así. La mayoría de misioneros son hijos de misioneros, porque eso aprendieron. Lo que aprenden tus hijos en tu casa, eso hacen. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, debemos tener mucho cuidado cómo proyectas tu ministerio en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, porque tú puedes influenciarlos de tal manera que ellos puedan ser siervos de Dios o detestar el servicio a la obra del Señor, por la manera equivocada que tú puedas estar llevando el ministerio en tu casa y la forma de tu testimonio en tu casa. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? ¿Entienden la gravedad del asunto y la importancia del asunto de que nuestro llamado debe iniciar en nuestra casa? Lo que quiero decir es que no podemos salir a la calle, a nuestra propia Jerusalén, si no está en orden nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. No podemos salir. Nosotros debemos dar testimonio desde nuestras casas. Debemos tener cuidado, no salgas. No te atrevas, no seas osado, porque Dios te lo va a demandar, porque tu ministerio no será fructífero. Pon en orden primero tu vida, tus finanzas, tu testimonio. Y déjenme decirles esto: las misiones no son solo una pasión, es un llamado de Dios. No es que yo quiero, ay, qué emocionante, yo voy a ir a las misiones. Las misiones son un llamado de Dios y debes estar preparado para cuando te llamen. Cuando el joven Samuel, Dios le estaba llamando, el sacerdote le dijo: ve y pon atención y di estas palabras. Y en 1 Samuel, en el capítulo 3, versículo 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando estamos en la presencia de Dios, debemos tener mucho cuidado. Debemos entender la magnitud de estar en la presencia de Dios. Isaías lo entendió muy bien. En Isaías 6:5 dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él entendía la implicación de estar en la presencia de Dios y de ser un siervo de Dios. Para tú ir a las misiones, para tú ir a tu Jerusalén, y si tú anhelas servir al Señor en las misiones, buena cosa deseas. No está mal que lo desees. Es importante que lo desees, pero es necesario que su Jerusalén, que nuestra Jerusalén, esté en orden. Porque donde vives, por donde te mueves, puedes hacer un trabajo excepcional, pero también puedes hacer un trabajo equivocado. Como Convención Bautista Dominicana queremos llenar nuestra Jerusalén de nuevas iglesias en cada rincón, en cada barrio, en cada sección, en cada pueblo y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. Pero queremos que nuestros hombres, que nuestras mujeres comisionadas puedan entender la gran responsabilidad que tienen en sus manos, la necesidad imperante de preparación, de buen testimonio, de tener en orden su casa. Y finalmente yo concluyo diciendo unas palabras dichas por el fundador de la Juventud con una Misión, Hukun, llamado Loren Cunningham. Id, dice él, id implica un cambio de ubicación. Id implica un cambio de ubicación. Tú no puedes decir que deseas ser misionero y quedarte en el lugar donde estás. Necesita haber cambio y la gente tiene que notarlo.
Y donde quiera que tú te muevas y donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios alrededor tuyo. Esa es nuestra responsabilidad, nuestra Jerusalén, desde nuestro templo, nuestro barrio, nuestro pueblecito, los pueblecitos más cercanos, la ciudad completa, el país y luego a las naciones. El Señor nos está llamando a levantar una nueva generación. Que así sea. Vamos a orar. Padre, glorificado seas por siempre. Glorificado seas por siempre, Señor, porque tú eres el dueño de la obra. Porque no podemos hacer nada si tú no nos das el permiso. Ayúdanos, Señor, a tener vidas consagradas, vidas que te agraden. Vidas, Señor, dispuestas para tener testimonio, para prepararnos moral e intelectualmente, para ir y llevar tu mensaje. Para prepararnos, Señor, mentalmente y entender que es incondicionalmente que vamos a donde tú nos has llamado. Haya comida o no haya techo o no haya ropa o no, yo estoy dispuesto, Señor. Heme aquí, envíame a mí, no importa la implicación, Señor, yo quiero ir. Aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque haya enfermedad, yo estoy dispuesto a ir, Señor. Que ese sea el corazón de aquellos que desean ir a las misiones. Y oh Padre, que tú muevas los corazones de todos los siervos que están aquí, que han tenido un llamado a las misiones, de organizar su casa, de organizar su Jerusalén, de dar atención a su esposa, a sus hijos, que ellos puedan enamorarse también de las misiones junto con este siervo tuyo y puedan ir y predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Padre, gracias por este tiempo. Bendice al hermano Wilfrido, bendícele en su ministerio, bendícele, Señor, a él y su familia. Bendice a todos los líderes que están a su alrededor y permite, Señor, que unidos podamos ganar esta República Dominicana para ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho, hermanos.